Moisés huye de Egipto. Una historia bíblica narrada para escuchar y relajarse. El sol quemaba implacablemente sobre el lugar de construcción, donde cientos de esclavos israelitas arrastraban pesados bloques de piedra y formaban ladrillos de arcilla con manos temblorosas. Moisés, ya de 40 años, se encontraba al borde de la escena, observando la miseria de su pueblo con creciente inquietud. Aunque había crecido en la corte real y había disfrutado de todos los privilegios de un príncipe egipcio, sabía exactamente quién era en realidad, un israelita cuyos verdaderos padres pertenecían a estos esclavos maltratados. Los años en la corte del faraón habían convertido a Moisés en un hombre sabio y respetado, pero no podían borrar la conexión con su pueblo. Ese día, su curiosidad fue más fuerte que la precaución. Quería ver con sus propios ojos cómo les iba a los israelitas que día tras día sufrían bajo la opresión egipcia. Cuando Moisés se acercó, se le presentó una imagen de horror. Un supervisor egipcio, cuyo rostro estaba distorsionado por la rabia, golpeaba con un pesado garrote a un trabajador israelita que había colapsado. El hombre en el suelo, demacrado y exhausto, apenas podía moverse, mientras el egipcio continuaba golpeándolo y lanzando maldiciones. En Moisés se levantó una ardiente ira que arrasó con todos los pensamientos racionales. Aquí uno de sus hermanos estaba siendo tratado como un animal, golpeado y humillado por un opresor que se sentía superior. Moisés miró apresuradamente a su alrededor. Los otros trabajadores estaban demasiado lejos. Nadie le prestaba atención. En un momento de furia, se lanzó sobre el egipcio. La pelea fue corta y feroz. Moisés, fuerte y bien alimentado, dominó rápidamente al supervisor. Un golpe, y el egipcio cayó sin vida al suelo. Moisés contempló horrorizado lo que había hecho. Sus manos temblaron cuando agarró el cuerpo del muerto y lo enterró apresuradamente en la arena. El israelita que había sido golpeado ya se había escabullido sin decir una palabra. La noche fue inquieta para Moisés. Una y otra vez veía el rostro del supervisor muerto ante él. Sentía el peso del acto sobre sus hombros, pero al mismo tiempo ardía en él el deseo de ayudar a su pueblo, de liberarlo de la esclavitud. A la mañana siguiente se dirigió nuevamente a los sitios de construcción. Esta vez fueron dos israelitas que se peleaban. Uno había derribado al otro y lo estaba golpeando. Moisés intervino y gritó al agresor: «¿Por qué golpeas a tu hermano? Todos estamos en la misma necesidad». El hombre se enderezó y miró a Moisés con una sonrisa burlona. «¿Tú crees que eres nuestro gobernante o nuestro juez?», gritó lo suficientemente fuerte para que otros pudieran oír. Luego bajó la voz a un susurro peligroso: «¿Quieres matarme también como al egipcio de ayer?». Moisés se quedó petrificado. La sangre se fue de su rostro. Su acto no había pasado desapercibido. Si este hombre sabía de ello, ¿cuántos otros también? Sus ojos escudriñaron el entorno y se encontraron con miradas curiosas y desconfiadas de otros trabajadores. Algunos susurraban entre ellos y señalaban en su dirección. Sin decir otra palabra, Moisés se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Su corazón martilleaba mientras se apresuraba por las calles de Memphis. En su cabeza se agolpaban los pensamientos. Había creído que podía ayudar a su pueblo, pero en lugar de gratitud, cosechó desconfianza y rechazo. Los israelitas no veían en él al libertador, sino al príncipe privilegiado que se atrevía a juzgarlos. Al llegar al palacio, Moisés notó inmediatamente el cambio. Sirvientes que normalmente lo saludaban con reverencia apartaban la mirada. Los guardias le lanzaban miradas extrañas. Cuando se dirigía a sus habitaciones, un mensajero del faraón se plantó ante él. «Príncipe Moisés», dijo el hombre con voz oficial, «el faraón manda decir que tu presencia en la corte ya no es deseada. Hay rumores sobre acciones inapropiadas». Moisés comprendió inmediatamente. La noticia de su crimen había llegado hasta el faraón.
El hombre que lo había criado ahora se volvía contra él. Por los pasillos del palacio ya oía pasos acercándose, botas pesadas de soldados armados. Sin dudar, Moisés corrió a sus habitaciones, empacó apresuradamente unas pocas pertenencias y huyó por una ventana hacia el jardín. Los gritos de los soldados resonaron detrás de él mientras se escabullía por las sombras de la noche. Durante días Moisés vagó por el desierto, cada vez más lejos de Egipto. El sol quemaba sin piedad, la arena lastimaba sus pies, y la sed lo atormentaba. Él, que había vivido en el lujo en la corte real, ahora aprendía la dura realidad del desierto. A veces dudaba si sobreviviría al viaje. Finalmente llegó a la tierra de Madián, muy al este de Egipto. Exhausto y hambriento, se dejó caer junto a un pozo donde los pastores daban de beber a sus ovejas y cabras. Allí conoció a Jetro, un sacerdote de los madianitas, y a sus hijas. Los extraños lo acogieron al fugitivo, le dieron de comer y beber. Lo que había comenzado como una huida desesperada se convirtió en una nueva vida. Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se convirtió él mismo en pastor. Durante 40 años pastoreó las ovejas y cabras en el silencio del desierto, lejos de los palacios de Egipto y del sufrimiento de su pueblo. Del príncipe joven e impulsivo, se había convertido en un hombre prudente, marcado por la soledad del desierto y la experiencia del fracaso. Pero la historia aún no había terminado. En el monte Horeb, mientras pastoreaba el rebaño, Moisés tendría un encuentro que lo cambiaría todo, un encuentro con el Dios de sus padres que lo llevaría por un camino que nunca habría podido imaginar. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete y descubre más historias bíblicas en mi canal.